Nicolás. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a la organización de esta reunión, al doctor Manito y al doctor García Moll el haberme invitado, a pesar de ponerme la trampa de dejarme el congreso más difícil de analizar en este sentido. Y es que si el doctor Pascual decía que el Congreso Europeo de Cardiología es mitad investigación o mitad ciencia y mitad formación, el Congreso Nacional de Cardiología, voy a ser bueno y voy a decir que tiene un tercio de investigación, un tercio de formación y otro tercio de networking y de cita y de interacción de la gente. Entonces, yo no me voy a circunscribir solo a eso, aunque sí quiero presentaros algunas cosas que me llamaron la atención de ese congreso, con la ayuda de otra selección de gente que me ha ido presentando esto. Voy a dividir, igual que han hecho mis compañeros, la presentación en distintos apartados, y el primero es algo que me pilla un poco más a desmano, pero del que reconozco que he ido aprendiendo con esta preparación. Para introducirlo, esto no es sí que se hicieron presentaciones en el Congreso Nacional de Cardiología al hilo de una publicación reciente de un grupo español que yo creo que es bastante relevante, que es el estudio SafeHeart, para demostrarnos dónde estamos. No estamos ni siquiera en lo que recomiendan las guías. Eso es algo que ya sabemos sistemáticamente. Creo que se va mejorando, pero en el tema de prevención secundaria, y este lo es, obtener o alcanzar los objetivos que recomiendan las guías, que recomiendan nuestras guías, que recomendamos nosotros, es muy difícil en pacientes que incluso ya tienen enfermedad, es decir, en prevención secundaria. Y alcanzamos los objetivos, incluso los mejores, los menos agresivos. El LDL colesterol de 100 no lo alcanzamos más que en un 20% de pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular. O sea, todavía hay mucho trabajo en este sentido, y yo creo que hay que hacer mucho hincapié en conseguir que los pacientes sean adherentes al tratamiento y que los médicos hagamos hincapié en eso, ¿no? En el tema de la diabetes, y al hilo de las guías que se han ido recomendando, pues sabéis que se sigue manteniendo en los pacientes, y especialmente en los pacientes con enfermedad cardiovascular, la recomendación de metformina, pero empieza a entrar con mucha fuerza en las guías la indicación de los SGLT2. Todo esto es muy bonito, pero veréis que además esto va al hilo, y en mi presentación va a aparecer más veces, porque el 10 de marzo la Agencia Española del Medicamento y el Ministerio de Sanidad emitió un informe de posicionamiento terapéutico, y repito, esto se repite y además está muy calentito porque ha vuelto a suceder varias veces. Y emitió un informe de posicionamiento terapéutico sobre la empagliflozina en el tratamiento, y no figura en ningún sitio la emoción que tenemos los cardiólogos para usar ese fármaco con este tipo de pacientes. De hecho, el último párrafo me parece hasta provocador, porque dice que empagliflozina dispone de un ensayo clínico que ha demostrado una reducción rozando la significación estadística. Probablemente la interpretación de los resultados, si aquí somos malos, en la Agencia del Medicamento creo que son peores y son más provocadores. Veréis que esto no es nuevo y, bueno, queda ahí diluido decir, bueno, consideradlo, pero si os leéis las indicaciones, incluso las sulfonilureas, que yo creo que son fármacos que en este momento ya ha pasado su época, están más indicadas para la Agencia Española del Medicamento. Sucede exactamente lo mismo con los inhibidores de los PCSK9. O sea, todas las indicaciones que hablamos, incluso en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, que nuestras guías están apuntando hacia 70 y no hacia 100, la Agencia Española del Medicamento, esto es más o menos de las mismas fechas, abril y marzo, con los dos, tanto con Nivolumab como con Alirocumab, la Agencia Española del Medicamento considera que la indicación es en pacientes verdaderamente complicados y que nuestro objetivo siguen siendo 100 y nos da igual que sean pacientes con hipercolesterolemia heterocigota o con enfermedad cardiovascular establecida. Este ha sido un tema de debate y es un tema de que todavía seguirá mucho tiempo. Lo fue en el Congreso Nacional de Cardiología y yo creo que lo va a seguir siendo, porque hay un divorcio evidente y yo tengo que revisar quiénes son los cardiólogos que han participado, pero me temo que no había mucho cardiólogo en el grupo que emitió estos informes. Salto rápidamente, por no seguir haciendo, aunque seguiremos haciendo ruido con eso, al tema de cardiopatía isquémica. Y en el Congreso Nacional hubo varios estudios que me llamaron la atención, de grupos españoles, y ahí os voy a comentar. Este es un estudio de nuestros compañeros del Hospital San Juan de Alicante, que agarraron su base de datos de síndrome coronario agudo y empezaron a ver a los pacientes y seguir a los pacientes durante 5 años. La media es más baja, pero hasta 5 años, y valorar la relevancia de, por una parte, la revascularización completa o incompleta y, por otra parte, el tratamiento médico óptimo y cómo interaccionan esas dos variables, la de
la de la revascularización completa o no y el tratamiento médico óptimo. Y llama la atención que, como era de esperar, los pacientes que mejor van con diferencia son los pacientes que tienen revascularización completa y tratamiento médico óptimo, pero lo que está claro es que los que peor van, y ahí son las diferencias radicales, son los que haces una revascularización incompleta y además no haces tratamiento médico óptimo. Esa interacción en el análisis multivariado, no os lo enseño, pero tuvieron influencia las dos, tanto el tratamiento médico óptimo como la revascularización completa, un poco más el tratamiento médico óptimo, pero hace hincapié en que no todo acaba en la sala de hemodinámica, no en este caso, sino tienes que seguir. Y en esta, en respecto a cardiopatía isquémica, también me llamó la atención, este no es un estudio que se presentó en el Nacional, pero sí es un estudio que ha tardado 1 año y medio en publicarse, que son de esas cosas, nórdico, por cierto, también, que también es referencia para muchas de las cosas que hacemos, y era el manejo de los pacientes muy ancianos, por encima de 80 años, invasivo o no invasivo, con síndrome coronario agudo. Conocíamos que era favorable al manejo agresivo desde hacía 1 año y medio, pero ha costado 1 año y medio publicarlo en el Lancet. Me imagino que los autores habrán sufrido revisiones de las verdaderamente dramáticas para conseguir publicarlo. Pero lo cierto es que se publicó y tenemos una experiencia española similar del Grupo de Valencia y aquí han participado también varios grupos que me parecen de las cosas más positivas de los estudios que se presentaron en la SEC, que hay mucha más colaboración de la que creemos entre grupos españoles, y ya lo veréis luego. Y estos son los resultados. El grupo es un poco más reducido, es un estudio que se llama MOSCA, que no sé si tiene que ver con los pacientes muy ancianos y muy malitos, pero el acrónimo es MOSCA, está impreso en esa revista del grupo de Juan Sánchez y de otra gente que colaboró más. Y las diferencias en esos pacientes ancianos y muy malitos entre el abordaje agresivo del síndrome coronario agudo y el no agresivo se van diluyendo con el tiempo, como era de esperar, porque todos nos vamos a morir, eso es evidente, y en estos pacientes más. Fijaos la tasa de mortalidad de esos pacientes, que es 50% al cabo de 3 años. Entonces, evidentemente, puede reducir algo, pero lo que viene a decir este estudio, que también se presentaron ciertos resultados en el Congreso Nacional, es que hay que ir seleccionando a qué pacientes le vas a ofrecer eso, no por ser ancianos. Ni les vas a excluir ni incluir, pero sí considerar las comorbilidades. En el tema de insuficiencia cardíaca, he seleccionado algún estudio que se presentó también colaborativo del grupo de Toni Vallés, de Badalona, pero también colaboraba Valencia, y es un estudio que nos habla de la importancia de analizar distintos biomarcadores en los pacientes con insuficiencia cardíaca. No vale analizar uno u otro. Si analizas más, cuantos más biomarcadores positivos tienes en insuficiencia cardíaca, más posibilidades tienes de tener eventos. Probablemente no están midiendo lo mismo y eso hace que el efecto sea aditivo, que sea sumatorio y no sustituyan unos a otros. Lo cierto es que es un estudio bastante interesante desde el punto de vista de seleccionar a esos pacientes en los que tienes que ser seguramente más agresivo. Y esto ya lo comentó el doctor García Moll, el doctor Pascual, sobre la categoría de la fracción de eyección intermedia, ¿no? La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección intermedia. Este grupo que todos intuíamos y sabíamos que iba a pasar es efectivamente alrededor de un 16%, en ese estudio colaborativo, el Reading Score 2, es alrededor de un 16% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca global, o sea, el 40% tienen reducida por debajo del 40%, otro 40% es fracción de eyección mantenida, es decir, fracción de eyección normal, pero un 16% están en ese grupo. Bueno, pues, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿Tienen más riesgo de tener eventos y de tener mortalidad? No, el mismo que los demás. Y eso lo hemos visto y se presentaron en el Nacional comunicaciones a este respecto, tanto en el Reading Score como en un análisis de las bases de datos del CMBD que hicieron desde el Hospital Clínico y en colaboración con varios centros también, para saber si eso tiene una influencia. En el análisis univariado sí hay una diferencia y parece que a peor fracción de eyección hay más mortalidad, pero cuando haces un análisis multivariado y el riesgo, el RAMER y RARER, estas escalas ajustadas por riesgo, pues lo cierto es que no hay una diferencia tan notable como deberíamos esperar. Con lo cual son tan peligrosos en términos de eventos y de mortalidad los de riesgo intermedio, no. Y volviendo a la misma línea, este es el documento de posicionamiento que tuvo a bien la Agencia Española del Medicamento sacar el día que empezábamos el Congreso Nacional de Cardiología. Yo no sé si hay selección de las fechas cuando lo sacan, pero aciertan sistemáticamente, ¿no? Si había un fármaco ganador en este Congreso Nacional era el Entresto. Y este fue el documento que sacaron. Si lo lees despacio,
para poner a un paciente con insuficiencia cardíaca el tratamiento con Entresto, tienes que afinar. Tienes que afinar porque lo primero que dicen es que es una opción. No es la opción que reduce la mortalidad. No, es una opción. Declaran muy definitiva, o sea, muy específicamente la fracción de eyección, no valen intermedias, tiene que ser eso. Es verdad que si tú coges los criterios de inclusión de los estudios tienes que atenerte a lo que son, pero los exprimen. Que continúen sintomáticos en grado 2 o 3. Lo del grado 2 siempre es una discusión. Yo cuando me dicen que alguien tiene grado 2 de insuficiencia cardíaca, ya le pido que me digan algún dato más, que eso yo también tengo grado 2 a veces de síntomas de la NIJA, ¿no? Que pese al tratamiento con dosis estables de IECA o ARA2 y betabloqueantes y antagonistas de aldosterona a las máximas dosis toleradas, y además que compruebes que no es debido a incumplimiento terapéutico, entonces podrías utilizar Entresto. No digo más, o sea, eso ya lo podéis analizar vosotros, porque esto creo que es una cosa que va a tener guerra a poco plazo. Asunto de imagen cardíaca. Mis predecesores han hablado poco de la imagen cardíaca y yo que iba a hablar poco creo que soy el que más va a hablar, con lo cual cuando me acusen de tener conflicto de intereses les diré que no. Ya, claro. No, tampoco mucho, que si no luego... lo cierto es que a mí sí me llamó la atención esto y ya se ha comentado previamente. Cambiamos, Julián comentaba antes otra cosa, que decía, los que seguimos utilizando 44 milímetros para medir la aurícula izquierda, ¿cuál es el valor normal en mililitros de la aurícula izquierda? No está claro. Es que no está claro ni el de la fracción de eyección. El de la fracción de eyección normal, que todos teníamos más o menos una zona gris, en la que decíamos que eso era por encima del 55%, según las guías que publicaban los americanos, la Sociedad Americana de Ecocardiografía, que era 55%, ahora ya cambia y hay un rango distinto tanto en varones como en mujeres. No sé si afinaremos tanto para saber si eso es así. O sea, hay un 52, o sea, por encima del 52% es normal en varones y 54% en mujeres. Ese 2% me tendrían que convencer, es como el 1%, ya hablamos luego del 1% del glauco, ¿no? Pero esto es como un 2%, ni en hemodinámica ni en eco afinamos tanto como para distinguir ese 2%. Pero sí es verdad que los rangos de normalidad que siempre hemos considerado, que estamos discutiendo los axiomas que previamente conocíamos, desaprendiendo, como muchas veces dice el doctor Villacastín. Este sí es un tema interesante porque yo cada vez oigo más a mis ecografistas hablar de esto y esto es una discusión clásica entre qué es contracción y qué es contractilidad, ¿no? Probablemente, y yo intento reflejarlo así, que es una discusión clásica que a los hemodinamistas se nos ha puesto. Yo a mí no me gusta poner en los informes que la contractilidad del ventrículo izquierdo está conservado porque yo no la analizo. Yo esa no la veo, yo veo la contracción, veo una fracción de eyección. Y probablemente, no sé hasta dónde esto es importante, pero creo que sí es una de las líneas interesantes. El medir el famoso strain, al medir la deformación longitudinal global del ventrículo izquierdo, se acerca un poquito más a ese concepto fisiopatológico o fisiológico de la contractilidad intrínseca del músculo cardíaco. Y posiblemente la línea es correcta, atenderemos o asistiremos a muchos cambios en este sentido, porque es probable que esto no sea una medida más de esas que damos los ecografistas o los hemodinamistas, sino que tenga una repercusión, y por eso este artículo lo seleccionó Miguel Ángel García Fernández en su presentación en el Congreso Nacional como uno de los más importantes, porque tiene relevancia pronóstica, independiente de la fracción de eyección e incluso podría ser superior. Quizá tengamos una herramienta diagnóstica importante para saber, antes de que suceda una depresión de la fracción de eyección, qué va a suceder. Por eso me parece que esto son comunicaciones importantes. No se presentó en el Congreso Nacional, pero sí en lo mejor del año. Y en relación con algo que ya había comentado el doctor García Moll, que es la detección o el uso de técnicas diagnósticas no invasivas para la detección de enfermedad coronaria. Y esto se presentó este año, se ha publicado el Scott Hart, es un estudio multicéntrico en que analizan la rentabilidad en términos de muerte o de infarto de miocardio de detectar la enfermedad coronaria con cardio-CT. Evidentemente ahorra muchísimas coronariografías porque el valor predictivo negativo es muy alto, pero parece que quiere ofrecer, aunque la significación aquí sí que va justita, y fijaos el grupo de bajo riesgo que era, la mortalidad o infarto al cabo del seguimiento no llega al 2%. Es difícil que encuentren diferencias con eso. Ha habido un metaanálisis reciente que se ha presentado en el American Heart de distintos estudios de cardio-CT
para cambios en el pronóstico y en la evolución de los pacientes y no han encontrado diferencias significativas. Posiblemente estamos mejorando eso, estamos mejorando técnicas de imagen, pero la repercusión en los eventos tardíos no es tan importante como nos esperamos, ¿no? Siguiente campo, las arritmias. Aquí ya igual voy un poco forzado porque me lo ha dejado difícil el doctor Villacastín, pero voy a entrar en temas no directamente relacionados con arritmias. Y estos son los estudios que había seleccionado Javier Jiménez Candil como interesantes, o sea que si los selecciona el arritmólogo deben serlos, del Congreso Nacional de Cardiología. Y son temas relacionados sobre todo con fibrilación auricular, en este caso con la anticoagulación, ¿no? La anticoagulación en insuficiencia renal crónica me parece un tema muy interesante porque no está resuelto y cada vez estamos haciendo más hincapié en esto. Hay un par de estudios nacionales muy interesantes que le parecieron interesantes y yo me lo he leído entero y a mí también, me parecen estudios muy interesantes. El estudio Paula tiene 1.500 pacientes en fibrilación auricular y anticoagulados. 370 de ellos tienen insuficiencia renal crónica. Bueno, pues estos pacientes respecto al grupo total tienen peor control, como era de esperar, peor control de la anticoagulación, porque el tiempo en rango terapéutico por debajo del 65% es mucho más alto en esos pacientes. Y, de hecho, la insuficiencia renal crónica es un predictor multivariante de un mal control. Candidatos en lo que puedas, porque depende de qué grado de insuficiencia renal, a los ya no tan nuevos anticoagulantes, a los anticoagulantes directos, ¿no? Y los pacientes en hemodiálisis, que son otro grupo peor todavía, porque ninguno de los ACOS directos en este momento tienen indicación en hemodiálisis, esos pacientes en este momento que sepáis que vuestros nefrólogos a la mitad les están dejando sin anticoagular. Y el riesgo que tienen de eventos es brutal, de eventos tanto isquémicos como hemorrágicos. Y ese es otro terreno que no está cubierto, y no está cubierto y además difícilmente estará cubierto por los anticoagulantes directos porque probablemente no se quieran meter en ese subgrupo de pacientes de alta incidencia de eventos. Pero fijaos, el riesgo relativo es un estudio pequeño, es un estudio muy pequeño, pero es cierto que el riesgo que tienen de ictus es un riesgo 3 veces superior al resto de la población. Este es un estudio multicéntrico español, me mandó la diapositiva Manolo Anguita y ya se lo agradezco porque creo que tiene la relevancia de ver qué sucede en la vida real con los antagonistas de la vitamina K, o sea, con el Sintrón frente a los anticoagulantes directos, ¿no? Y lo que sucede en la vida real es que la incidencia de eventos no es muy distinta al cabo del año, probablemente porque seleccionamos a los pacientes. Y los pacientes que van con anticoagulantes directos tienen menos cardiopatía, menos enfermedad coronaria, menos insuficiencia cardíaca. Seleccionamos pacientes que van mucho mejor. Perdón. Ya iba a toda velocidad a lo mío. Esto ya habíamos acabado, ya iba para lo mío. Y seleccionamos pacientes para ponerles anticoagulantes directos que van mejor. Bueno, pues a pesar de eso, la incidencia de eventos es mayor de muerte, claro, con antagonistas de la vitamina K. Hay una tendencia, aunque la diferencia no es significativa. El número de pacientes no es despreciable, son 2.000. Ya digo, es un estudio colaborativo español, pero nos ofrece un panorama de dónde estamos utilizando unos fármacos y otros, ¿no? Seguro que estamos utilizando los anticoagulantes directos en pacientes de menos riesgo. Ya sé por qué pasaba la diapositiva, porque es del clínico y ya esta la podía haber presentado Julián. Este es un estudio muy interesante de cardiovensión en la fibrilación auricular. Algo que sospechábamos, nos lo confirman Leopoldo y los chicos del clínico, demostrando que cuanto antes cardioviertas la fibrilación auricular, mejor. Mejor porque va a recurrir menos. Probablemente esto tiene que ver con todo aquel fenómeno del remodelamiento de la aurícula, de que la fibrilación auricular sostenida mantiene fibrilación auricular que recurra de nuevo. Entonces, vamos a tratar de no perder mucho el tiempo. La vía clásica era esa anticoagulación durante 3 semanas frente a el eco rápido, el eco transesofágico rápido antes de la cardioversión y utilizas menos fármacos, pero a pesar de eso, al cabo del tiempo es mucho más eficaz porque recurre menos la fibrilación auricular si la cardioviertes antes que después. Y pasamos ya al, que no va a ser mucho más largo que los demás, pero sí al tema en el que me siento más cómodo, claro, la cardiología intervencionista. Este no es del español. Domingo lo mencionó, pero no lo ha presentado. Y es un estudio nórdico. Abundando en lo que ha dicho Nicolás, yo creo que tenemos muchísimo que aprender de esos tíos porque son capaces de meter 9.000 pacientes y aguantar 5 años y randomizarles con un objetivo primario que solo es muerte o infarto a los 5 años y randomizar a los pacientes a stents de nueva generación, ya no podemos decir que son viejos, o stents metálicos convencionales. Y lo que demuestran
era lo que esperábamos, que es que por muy bueno que sean los stents, no vas a reducir el riesgo de muerte o infarto a los 5 años. Lo que sí vas a reducir es la necesidad de nueva revascularización, que para eso se hicieron estos stents. Pero la muerte de cualquier causa o la muerte o infarto no va a variar, porque el tratamiento de una lesión es difícil que tenga una influencia en esos pacientes a tan largo plazo, a los 5 años. 9.000 pacientes, incontestable, hay poco que discutir. Las ventajas de estos stents son otras, vuelven menos y los revascularizas menos, que para eso los hicieron. Y lo que sí nos deja cómodos es que estos stents que estamos utilizando actualmente tienen una tasa de trombosis incluso menor que la de los stents metálicos. Ahí hay una serie de explicaciones, pero sí nos da la seguridad de decir, puedes utilizar cualquiera de los dos y no estás haciendo ningún mal a largo plazo porque es lo que tenías que hacer. En el español yo quiero presentar esto, no porque esté yo, sino porque si os fijáis, esto es la publicación de la Revista Española de Cardiología y el amigo de la Torre, que ahora estará en Boston celebrando el Thanksgiving Day, ha metido este artículo en la española con 32 firmantes, sin patrocinio. Este es un estudio que no ha estado pagado. Este es un estudio que no tiene sponsor, es un estudio de la angioplastia primaria en los pacientes muy ancianos, con resultados que os presentaré ahora que son interesantes, y fijaos en la retahíla de unidades que yo creo que el que falta es porque quiere, porque si no, no hay otra. Y es que en la española puedes mandar 32 firmantes y te lo publican. Eso es política de la Revista Española de Cardiología. ¿Cuál es uno de los datos importantes que hemos sacado de este estudio, que tiene 1.800 pacientes, que no están ni tan mal, ¿no? Pues que en los pacientes mayores que tiendes a tratar la lesión culpable en el infarto y después dices, bueno, es muy mayor, el resto de las lesiones no pasa nada con ellas, déjale, si a lo mejor no vuelve a tener nada, pues tienen. Esos pacientes en los que, sobre todo, haces tratamiento en 2 tiempos, de la lesión responsable y después de las otras lesiones que pueden ser hemodinámicamente significativas, con o sin guía de presión, que ese es otro bonito tema de discusión, esos pacientes van mejor, quizá porque les seleccionas. Porque te llevas a los pacientes que están mejor, que aun siendo por encima de 75 años, que ves que tienen menos patología y que pueden utilizar mejor esos stents que tú has puesto. Pero sí que confirma que en el paciente que veas que tiene posibilidades, por muy mayor que sea, hacerle revascularización completa, puede ayudar. Insisto que ahí hemos seguro seleccionado a los mejores pacientes. Esto tiene y yo creo que además Rafa Vidal y todo el grupo de TIC ya tuiteó el asunto de hay una aplicación para esto, ¿no? Este es un estudio muy bonito y de hecho se nominó como una de las mejores comunicaciones de la Revista Española de Cardiología, también del Clínico de Valladolid, de un grupo de gente que mandó datos para saber una pregunta clínica difícil que tenemos. Ese paciente candidato a TAVI con estenosis aórtica y que tiene una insuficiencia mitral importante. Cambiando la válvula aórtica, poniendo la TAVI, le vamos a mejorar la insuficiencia mitral y va a vivir más y va a utilizar un dispositivo que es extraordinariamente caro durante el tiempo suficiente como para que sea rentable. Bueno, pues ellos han hecho un análisis de esto, han hecho un análisis de regresión logística multivariado y lo han convertido en una app, ¿vale? En una app en la que tú puedes calcular y decir, este paciente que yo estoy viendo en la consulta que tiene estenosis aórtica severa e insuficiencia mitral severa o grado 3, ¿qué probabilidades tiene de que arreglando la TAVI no le arregle todo lo que tiene? Porque la insuficiencia mitral no va a mejorar y habría que tratarla también. Me parece muy interesante porque cambia conceptos y sobre todo esto que lo puedes hacer con el análisis multivariado de lo que quieras, convertirlo en app, pues siempre es un puntito 2.0 o 3.0 de este tipo de estudios. Y otro estudio colaborativo de otro de los temas candentes, por lo menos en intervencionismo, uno de los temas más candentes que tenemos en este momento, que es la trombosis del stent reabsorbible. Dejadme que le llame stent porque a mí lo de scaffold o lo de... me parece que no es más que un invento, ni dispositivo ni andamiaje. El stent reabsorbible, el Absor, el BBS, como queráis llamarle. En España se ha hecho un estudio colaborativo también de un montón de centros. Hemos incluido 2.500 pacientes o casi 2.500 pacientes de vida real y se empiezan a presentar los resultados. En el Nacional se presentaron, en el TCT, nuestro Congreso de Intervencionismo también, y se han valorado especialmente porque este año estamos observando que la tasa de trombosis es mayor de lo que parecía. Aunque ya había comunicaciones que nos decían que con los Absor podía suceder esto, la tasa de trombosis que tenemos a los 6 meses del Absor, perdón, que me he pasado muy rápido, la tasa de trombosis que tenemos del Absor en este registro de vida real es parecida a la que nos encontramos en los estudios clínicos al año. Probablemente no sea muy superior al año, suba de 1.4 a 1.7 o 1.8. Pero ya vamos viendo los subgrupos en los que no es buena idea poner un Absor. Y son, muy importante, aquellos en los que tienes que poner 2 Absor.
Fijaos la tasa de trombosis. La tasa de trombosis, esta es preocupante. A mí esta ya me parece que deberías evitar poner 2 absor seguidos. ¿Cuál es sobre todo, solapados? Si fuéramos capaces de ponerlos a fin con inicio y no solaparlos sería estupendo, pero estos dispositivos todavía tienen unas características de perfil que no los hacen favorables para el solapado. Entonces el solapamiento, y creo que seguro que además de esto Felipe Hernández sacará un buen paper porque yo creo que este es un punto importante. Y esto es a los 6 meses, después veremos algo más de trombosis, pero no creo que demasiada. Y el otro, que ya se ha comentado, son las lesiones en bifurcación. En las lesiones en bifurcación también tenemos una tasa de trombosis elevada. El saber qué subgrupos se pueden beneficiar de eso creo que es importante. Y en este momento hay debate en las redes. En Twitter también está muy calentito el debate sobre la trombosis de los absor y creo que es muy importante que tengamos toda la información. Y en el Congreso Nacional y desde España yo creo que se ofrece algo de información en este sentido. Este es otro bonito estudio, este es más provocativo que otra cosa. Este es un concepto que hemos visto muchas veces. ¿Quién no ha tenido un paciente con un infarto, con una insuficiencia mitral severa, que el cirujano ha dicho que no lo opera ni borracho? Que es lo normal y además es lo prudente, porque sus resultados en estos casos son malos. Bueno, ya hay varios grupos españoles también que han comunicado esta carta científica y que presentaron los resultados de muy pocos pacientes, pero en los que estás tratando el vaso responsable, que en este caso es esa circunfleja que está cerrada ahí, en un paciente que ya veis cómo hizo su bonita placa de edema de pulmón en alas de mariposa, que tenía una insuficiencia mitral severa, secundaria al infarto y que fue tratado con un MitraClip. Estos pacientes que tenían un pronóstico infausto pueden ser tratados con una técnica especial. Se presentaron los resultados en el Nacional, aunque ya estaba publicado esto, está creciendo el número y es un concepto provocador en este sentido, que además parte de uno de mis compañeros, de Roy Estevez, del MitraClip primario. Ese subgrupito de pacientes que van a ir muy mal si no haces otra cosa. Esto es una idea nacional que yo creo que además va a tirar para adelante. Y para acabar mi presentación, quiero enfocarme en las 6 candidatas a las mejores comunicaciones del Nacional. No os voy a contar las 6, ¿vale? Solo os voy a contar la ganadora, pero que veáis que, por ejemplo, de la parte de hemodinámica salió ese estudio que habéis visto, la app, ¿no? Esta es la detección de parámetros de mejoría de la insuficiencia mitral, mediante TAC o no TAC, tras el implante de TAVI. Hubo un estudio o una comunicación muy interesante de síndrome coronario agudo y de hemorragia intracraneal. Ha habido estudios de imagen muy interesantes, también de cicatriz miocárdica en la predicción de arritmias ventriculares, que venían de distintos grupos, muchos de ellos colaborativos. Que va enfocado también del grupo de Murcia, que va enfocado también en los tiempos de rango terapéuticos y predicción del riesgo hemorrágico, pero la ganadora de este año de las mejores comunicaciones es una curiosa comunicación colaborativa entre Badalona y Cáceres, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres. Y es un estudio en el que a mí me hace especial ilusión porque estuvimos trabajando durante un tiempo en León, estuvimos trabajando en regeneración miocárdica y es un modelo porcino de infarto de miocardio e intentar regeneración. En clínica, desgraciadamente, esto de la regeneración tuvo su época buena, cuando había mucho dinero, ahora ya no hay dinero para hacer investigación en esto. Entonces, que alguien siga pudiendo hacer investigación en esto y publicarlo y que se le dé el premio a la mejor comunicación, me parece muy interesante. Es un estudio, además, muy bien hecho, con un modelo porcino de infarto de miocardio, en el que le hacen un intento de regeneración con constructos de monocapas celulares, y no os voy a entrar en el detalle, pero con todo el estudio de imagen, con todo el estudio histopatológico final, aquí se ve perfectamente cómo esa zona de corazón no está teñido con trifeniltetrazolio, creo, pero sí que se ve la zona de infarto en el animal no tratado y la zona de infarto en el animal tratado. Una de las razones por las que no ha funcionado la terapia celular es porque probablemente no llevábamos las células a donde queríamos. Y estos son, probablemente, digo una de ellas, no estoy seguro de que sea. Pero esto intenta avanzar en no enterrar definitivamente la terapia celular, que parece que es lo que pasa. Y no quiero acabar sin darle las gracias a todos los que me han ayudado seleccionando las comunicaciones o me han enviado sus comunicaciones para poner todo esto aquí, porque si no hubiera quedado una chufa de fotos de la sociedad española. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando.